Presidente, señorías, en España esta propuesta que traemos aquí ahora de Junts realmente es una propuesta que no se basa en datos fiables y eso es lo primero que hay que resaltar. Evidentemente los hurtos son un problema social que afecta a muchos barrios céntricos, muchos barrios turísticos y es verdad que sus responsables suelen estar situados en los márgenes de la sociedad, en situaciones de exclusión social, pero los datos que nos han presentado no son correctos. Es verdad que en el año 23 hubo un 6% de incremento de la criminalidad en Cataluña, pero en el año 2021, antes de la reforma aprobada en el 2022, el incremento de esa criminalidad fue un 36%. Sin embargo, en el primer trimestre del año 24, esos delitos contra el patrimonio se han reducido un 2,3% y los hurtos un 4%. Es decir, tras la reforma del 2015 del Código Penal, los hurtos se incrementaron un 50% en España. Tras la reforma del año 2022 de este Gobierno de izquierdas, una reforma que fue acompañada de medidas de empleo y atención social, han descendido los delitos contra el patrimonio y los hurtos. Y tengan ustedes en cuenta que apenas han tenido tiempo esa reforma del 22 de aplicarse por los tribunales. Conclusión, cuando las reformas penales van acompañadas de empleo y medidas sociales, se reduce la criminalidad y se garantiza la seguridad humana. Y también justifican su propuesta en un supuesto colapso de la justicia en Cataluña, como en el resto del Estado. Pero fíjense, esa tasa de congestión judicial en Cataluña es inferior en la jurisdicción penal en Cataluña que respecto al resto de jurisdicciones. Es decir, el problema de congestión no es por este tipo de delitos, sino por las cuestiones civiles, por el atasco civil. En España, la tasa de congestión en los tribunales ha ido bajando también en general. Y ahora mismo, fíjese que a pesar de que ha ido bajando, en España la tasa es de un 3,94% y en Cataluña un 3,08%. Es decir, en Cataluña hay menos congestión judicial que en el resto de España. Ustedes también justifican su propuesta en un incremento de los hurtos en las explotaciones agrícolas desde la pandemia. Y es verdad que es una realidad social que ocurre, pero que es distinta. Aquí creo que hay que atender a los expertos, las organizaciones agrarias. La Unión de Agricultores y Ganaderos explicó claramente que los hurtos en explotaciones agrarias que han crecido desde el año sí, lo dicen ustedes en su exposición de motivos. Han crecido desde la pandemia, pero la solución no es incrementar las sanciones o los agravantes, sino incrementar la vigilancia de la policía para prevenir estos robos en zonas rurales. En todo caso, esta propuesta muy similar ya la ha traído el Partido Popular a la Cámara y está tomada en consideración el pasado mes de junio. Lo que pretende Junts ahora es claramente con este discurso combatir el discurso de esa alianza fascista, independentista, de Alianza Catalana, pero no se combate el fascismo entrando en una espiral populista que también los acerca al Partido Popular. Lo que están proponiendo es incrementar penas, en algunos casos hasta los 3 años. Ustedes están proponiendo que por un hurto de un reloj electrónico en una tienda se pueda imponer una pena de hasta 3 años de cárcel. Eliminar el requisito de valor superior a 400 euros para apreciar la multirreincidencia o que los ayuntamientos se dediquen a perseguir los delitos como si los ayuntamientos tuvieran pocas competencias que ejercer y pudieran ponerse ahora a ocupar el papel de la Fiscalía. Es decir, ¿por qué no lo que hacemos es atender lo que dijo el Tribunal Supremo? Que ya recuerdan ustedes que cuando se aprobó la reforma de multirreincidencia del Partido Popular en el año 2015, muy similar a ustedes, la tuvo que anular porque la consideraba desproporcionada, porque decía que las penas máximas de 3 meses de multa no pueden convertirse en penas de hasta 3 o 6 años de prisión, porque eso va contra los valores del Estado de Derecho y se convierten en penas absolutamente desproporcionadas. Y lo mismo dijo el Tribunal Constitucional, que consideró que un Estado de Derecho no puede permitirse saltos punitivos tan altos como los que ustedes están proponiendo en este momento.
Delitos como la alteración, delitos más graves cometidos por personas con más capacidad económica o por empresas con gran capacidad económica que afectan mucho más a la sociedad, como delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos societarios, sobrefacturación en perjuicio de consumidores. Todos esos delitos tienen penas inferiores a los 6 años y, en la mayoría de los casos, inferiores a los 3 años. No pueden ustedes gravar los hurtos con delitos más graves que los delitos contra los intereses generales cometidos por gente con muchísimos recursos o por empresa. Pero realmente nosotros creemos que sí que hay que combatir estas situaciones de inseguridad, pero que la inseguridad no se combate realmente llenando las cárceles de gente. Mire, el CIS del pasado mes de julio daba una priorización de problemas de la gente. En nuestro país a las personas les preocupan, en primer lugar, el paro, los problemas económicos, las desigualdades, incluidas la de género, las diferencias de clase, la pobreza, la vivienda, el empleo, la sanidad. Solo en el puesto 21 está la preocupación por la inseguridad ciudadana. Y además España tiene una tasa de criminalidad baja, mucho más baja que el Reino Unido, que Alemania, que Dinamarca o que Bélgica, pero sin embargo España es el 6º país de Europa con más presos y cuenta con una elevada proporción de internos por habitante, es decir, con 40 millones de habitantes menos que Alemania y 11 millones menos que Italia, tenemos el mismo número de presos que estos países. Y lo dejo claro, estamos gastando los impuestos que pagan los trabajadores en prisiones, en lugar de emplear el dinero de los impuestos que pagan los trabajadores en bienestar social. Las políticas punitivas derrochan dinero y lo que hace falta es gastar en seguridad humana. Para acabar con la multirreincidencia, con la reincidencia, demos seguridad humana. Es un nuevo concepto de seguridad. Yo sé que a las derechas todo lo que sea seguridad que no pase por gasto policial y militar les resulta ajeno, pero hagan un esfuerzo. Piensen en seguridad humana, garantizar que las mayorías sociales y las clases trabajadoras cuenten con condiciones decentes de vida, que cuenten con ecosistemas limpios, con empleo y salarios dignos, con reducción de la jornada laboral, que se les dificulte las posibilidades de despido. Seguridad es también tener una vivienda digna, es acabar con la turistificación en la economía y la gentrificación en ciudades como Barcelona. Seguridad es garantizar servicios básicos, educación y sanidad de calidad o garantizar pensiones dignas. En definitiva, más seguridad humana, menos demagogia punitiva y gastémonos el dinero en lo que hace falta, en garantizar el futuro digno de las clases trabajadoras de este país. Muchas gracias.